Vale, vamos a uno de los grandes temas para mí y es, eh, cuesta, pero encontrar una definición de qué es carrera comprometida o compromise running, qué es exactamente, porque es algo que, y seguramente para ello tienen mucha más información, porque yo creo que ha nacido de Estados Unidos, este nombre creo, a lo mejor estoy equivocado, y los senadores de allí, y yo entiendo en una carrera comprometida el correr a ritmos similares, siempre por arriba y por abajo, a los que voy a llevar en Jairos, con elementos que generen fatiga, normalmente workouts de la prueba, pero no tiene por qué, que me generen, que me generen esa fatiga y que luego haga que trabaje en ritmos similares a la prueba en fatiga. ¿Vale? Entonces, yo como yo lo entiendo, pero a lo mejor estoy equivocado, compromise running no es hacerme unos burpees y luego rodar, en mi caso, a 5000, cuando yo voy en Jairos a 415, o en el caso de Pelayo a 4000. Eso no sería carrera comprometida. Tampoco sería hacerme unas abdominales y correr, porque no me va a generar una fatiga necesaria para correr en fatiga. Pero es mi idea y estoy buscando un poco, uno, una definición, a ver si la tenemos entre todos. Y dos, cómo empleáis este tipo de metodología en vuestras programaciones. Venga, ¿quién se anima? ¿Empiezo yo? Dale. Pues, a ver, el concepto de compromise running yo también lo he escuchado aquí por primera vez. Yo hasta entonces, viniendo del mundo del triatlón, que también se utiliza, bueno, es más, yo un poco la carrera en fatiga, lo que hemos llamado toda la vida competir en Perdona, fatiga, o sea, Pelayo. competir. En la otra tertulia, Alfons comentó que lo llama transiciones y las transiciones, Eso ese es. nombre viene del mundo del triatlón, que era hacer bici y luego correr. Transiciones, eso es, efectivamente. Transiciones, Yo también lo entreno como transiciones. Al final, está bajo Bueno, de pero al final es un transiciones de nombre, me da carrera. igual llamarlo carrera comprometida o Sí, transiciones, sí. pero es el Sí, concepto. sí, luego yo lo que sí que, a ver, al final cuando entrenas, haces un entreno específico de transiciones, y es verdad que son entrenos que psicológicamente son duros, son complicados de llevar y siempre pues intentas que sacar el máximo partido. Entonces yo los ritmos de carrera a pie que busco en ese tipo de entrenamientos son los máximos, el máximo ritmo de carrera a pie que me permita ser consistente a lo largo del tiempo de entrenamiento que yo haya fijado. O sea, si voy a estar haciendo un compromise running durante 20 minutos mezclado con ejercicios de sled push, busco ese ritmo de carrera a pie que me permite ir lo más rápido posible sin perder velocidad en el primer y en el último run. Buscando un poco eso más. Cuando hablas de compromise o hablas de transiciones, ya es más complicado meter tus zonas de entrenamiento, tus zonas de ritmos, porque corres pues, en otras condiciones y sí que tienes que ir, lo que digo yo, un poquito más buscando sensaciones. ¿En qué Eso. punto ahí te estabilizas? ¿En qué punto? Que ese punto que definía Jaime, entenderlo tú por sensaciones me parece también bastante importante, aunque no sepas, no siempre vas a afinar o no siempre vas a dar en el clavo, pero sí que tropezar muchas veces en entrenamientos y tocarlo y ver, uy, me he pasado o no me he pasado, es importante y no siempre va a estar vinculado o linkado al mismo pace, al mismo ritmo. Yo creo que eso es, por eso es importante tener la percepción de esfuerzo presente. ¿Qué opináis vosotros? Y luego, si queréis, entramos ya en tipos qué metemos en el medio de la carrera, qué tipo de workout, qué Sí. tipo de ejercicio, qué tipo de movimiento y el tiempo que consideráis, los rangos de tiempos en los que hay que trabajar. Pero bueno, primero sobre la definición. Yo, como bien dice Pelayo, creo que aquí también entra en juego mucho la experiencia de cada uno como atleta. Y sí que es cierto que cuando hago este tipo de trabajo de transiciones, nunca voy a un ritmo prescrito. Trabajo mucho por sensaciones, tal cual lo estaba comentando él. Y creo que al final es muy importante también aprender a conocerse en ese tipo de trabajo. Entonces, tú muchas veces también sí que hay algún día que puedes salir con el crono e intentar medirte el ritmo al que estás saliendo, pero la mayoría de las veces sí que considero que es muy importante correr a tu percepción del esfuerzo, a tu sensación. Entonces, ese tipo de trabajo sí que intento no prescribirlo con ningún tipo de ritmo y que sea el propio atleta el que marque el ritmo y me indique el ritmo al que ha corrido. Jaime, Sí, a ver, yo al final, eh, es que los americanos son así, se inventan un nombre y vamos todos detrás, pero es que no hay compromise running en un maratón. Es que se corre igual en el minuto 10 del maratón que en el kilómetro, o sea, en el kilómetro 10 que en el 38. Es que son así, de repente te meten grinding, ballistic,
switching y compromise running. Al final es una cuestión de eficiencia mecánica afectada por la pérdida de fuerza que tengas. Ya está, es que eso es lo que pone la literatura. Cuando tú haces un contenido de fuerza, el que sea, un contenido de fuerza que dura, un contenido de fuerza en el que la repetición te va a costar más, eso todo va a variar en una pérdida de fuerza instantánea. Siempre que tú entrenas fuerza, pierdes fuerza. Y en el momento que pierdes fuerza, pierdes eficiencia. Si eso se combina con una carrera, natación, saltos, esquí, me da igual, vas a tener una pérdida de fuerza que va a repercutir ahí claramente en la ejecución técnica. Entonces, eso existe en todos los deportes y en cualquier tipo de disciplina. ¿Cómo se entrena? De dos formas. Nosotros lo vemos de una forma específica y de una forma competitiva. Identificamos dos cosas diferentes, ¿vale? O sea, yo puedo trabajar una pérdida de eficiencia mecánica corriendo porque en un momento anterior he hecho, imaginaros, trabajo de C2 bike o un trabajo de ecobike que sé que me va a dejar la pierna con una fatiga, digamos, en la misma parte o la misma parte energética que me va a dejar la carrera y salir a correr. Eso puede ser una forma específica. ¿Por qué? Porque voy a correr con fatiga en la pierna. Y una parte competitiva sería hago 100 metros o hago X burpees o hago X wall ball y bueno, en este caso wall ball no, pero salgo a correr después de haber hecho algo que me va a simular totalmente lo que me voy a encontrar en la competición y eso es lo mismo. Si miramos autores como Navarro, eso lo han llamado series simuladoras, eso existe desde hace 30 años. O sea, entonces creo que lo que tenemos que pensar, por supuestísimo, como dicen tanto Víctor como Pelayo, que el deportista lo identifique y nosotros, por decirlo así, entenderlo cuándo es, cuánta pérdida de velocidad voy a tener, o sea, cuánta pérdida de fuerza para que luego eso se vea en mi velocidad de carrera y gestionar eso. Yo creo que sería por ahí, vamos. Vale, aparte de todos estos temas, quizá un poco más técnicos, la gente que está escuchando la tertulia puede decir, vale, muy bien, pero yo quiero hacer, llámalo como quieras, pero quiero correr Sí, sí. en fatiga. ¿Os gusta varias cosas? ¿Os gusta meter solo los workouts de Jairos? ¿Os gusta meter otro tipo de ejercicios? Si los 8 workouts de Jairos, que puedes hacer carrera prometida con workouts también, lo que sea al final, pero no Sí, sería totalmente específico, pero evidentemente te va a generar fatiga. Ujú. Eh, ¿Os gusta trabajar con unos workouts en concreto o aplicáis todos? ¿Qué tipo de volumen total de entrenamiento hacéis? En una horquilla, pues yo qué sé, entre 20 y 40 minutos. O me gusta llegar hasta la hora con ritmos más bajos también. O, ¿cómo lo planteáis vosotros todo esto? A La ver, verdad, Vale, yo bueno, sí. la parte de transiciones durante casi toda la temporada, salvo las últimas, vamos a decir, 5 semanas, 6 semanas, la trabajo sin transiciones de carrera a pie a ejercicios. La trabajo sin carga. Es decir, los ejercicios no los hago no los hago con carga, suelen ser todos ejercicios funcionales o con propio peso. Y no tienen por qué ser solo ejercicios de gyro. Puedes mezclar otro tipo de actividad que te genere una fatiga muscular que luego te cueste correr y que intentes trabajar esa adaptación biomecánica de carrera a pie en fatiga. Luego hay una parte importante que es que los ejercicios de fuerza ejecutados en fatiga también es una adaptación también que hay que trabajar. O sea, tú empujas un trineo estando fresco y yo creo que todo el mundo tiene, o casi todo el mundo tiene nivel de fuerza suficiente como para empujar un trineo de peso pro, chico-chica. Prácticamente no es que sean pesos de locos, pero empujado en función de lo que hayas hecho antes cambia muchísimo. Entonces, esa es otra adaptación. Yo suelo trabajar ese tipo de adaptación no con carrera a pie, sino con ergómetros. O sea, me gusta hacerlo sobre todo para reducir el impacto un poco de la carrera a pie y no machacarme demasiado. Al final, la carrera a pie es muy lesiva, bastante lesiva, e intento limitar ese tipo de trabajo. Entonces, suelo hacer trabajar la fuerza, vamos a llamarlo compromise strength, Sí. digamos, fuerza en fatiga con ergómetros y la carrera a pie en fatiga en la primera fase, en una fase de la temporada inicial, bueno, hasta 5 o 6 semanas antes de las competiciones clave, la hago sin cargas
y luego sí que hago algún entrenamiento y suele ser un entrenamiento a la semana nada más, ¿eh? No suelo meter más. Son entrenos duros, son entrenos que hay que asimilar y que tardan en recuperarse y meto uno a la semana de en torno a en total al final el entreno pueden ser como mucho una hora de trabajo específico de transiciones pueden ser 30 minutos, 40 minutos como mucho. Víctor. Sí, yo en este caso trabajo bastante parecido a Pelayo, la verdad. Sí que hago trabajo de transiciones con elementos que no tienen por qué ser específicos de la prueba en la parte previa a la puesta a punto de la competición. Sí que en el tramo final, esas últimas 4 o 5 semanas previas a la competición, sí que me enfoco en trabajo específico de workouts, pero antes sí que hago esas transiciones de carrera con otro tipo de ejercicios, con o sin cargas, como podrían ser cajones, trabajo con mancuernas, no tiene por qué ser trabajo específico de la prueba. Y pues nada, el trabajo de los trineos, por ejemplo, como decía, ese compromise strength que decía Pelayo también, yo también lo trabajo con ergómetros sobre todo. Sí que me gusta hacer ese trabajo comprometido, que sería también en ese momento. Sí que podría trabajar, por ejemplo, o en diferentes sesiones o en la misma sesión, pero sí que hago ese trabajo de fuerza ya en transición específica de la prueba y sí que lo meto bajo condicionante del ergómetro y sí que metería luego posteriormente lo que es la carrera con algún tipo de transición que no tiene por qué ser específico de la prueba y lo machaco mucho las semanas previas, con trabajo ya específico. ¿Volumen de los entrenamientos? La horquilla de Sí, volumen. tampoco, no suelo llegar tampoco a la hora, ni mucho menos. Igual cuando hago trabajo de transiciones suelen ser bloques de igual de eso, entre 25 y 35 minutos. Pero sí que puedo tener trabajo previo de fuerza condicionada que puedo haber estado otros 25 o 35 minutos. Quizá un poco menos el trabajo de fuerza, ¿vale? Contando descansos y demás. Y eso sí que suelo acotar los descansos bastante. Vale. Jaime. Pues más o menos en la línea, porque al final un poco lo que creo que hay que tener más en cuenta ahí es el volumen. Yo lo que creía que, vamos, donde creo que nos puede un poco más verdaderamente afectar a un periodo de recuperación es el volumen total y el volumen lo vamos a hacer de muchas formas. Al final, cuando hacemos este tipo de transiciones, podemos priorizar la transición sobre la demanda aeróbica o la transición sobre la fuerza. Entonces, cómo evolucionamos en el volumen total de cuando yo sumo todos esos trocitos, todos esos intervalos, ¿no? Y cómo evoluciono, pues nosotros lo hacemos más o menos como en dos grandes tipos. Uno sería aumentar el volumen de la carrera o de la parte aeróbica si se hace con ergómetros, que también lo hacemos y a mí me parece además muy sencillo, quitas mucho volumen, mucho impacto, quitas muchas cosillas, entonces al final sumamos y queremos trabajar hasta unos 40 minutos de trabajo sumado en intervalos. Eso sería el volumen total. ¿Cómo lo hacemos? Hay muchas formas de hacerlo. Podemos hacerlo en intervalos más cortos, intervalos más largos, aumentando el descanso y midiendo el descanso. Entonces, al final, tenemos claro que el trabajo de la intensidad competitiva, pues es difícil alargarlo más en un entrenamiento de 45 minutos. Así que lo que intentamos es alargar mucho la duración del estímulo, disminuir al máximo el descanso y cuando ya más o menos tengo eso, pues vas introduciendo las componentes de fuerza. Y cuando priorizas sobre la fuerza, pues al contrario, quitas un poco de tiempo de la carrera, aumentas el tiempo de fuerza, es decir, al final lo que no podemos hacer es como meter todo a golpe, porque si no estarías ya haciendo una Hyrox y como bien decía Víctor, pues eso lo puedes hacer en algún momento previo o en el último bloque, ¿no? Que puedas hacer alguna pequeña simulación por si quieres también tener algún tipo de ritmo, coger alguna especie de test, pero generalmente es priorizar los volúmenes. Vale. Por añadir una Sí, cosa, bueno, yo personalmente no hago ningún tipo de simulación completa de Hyrox, ni siquiera medio Hyrox. Sí que hago simulaciones de pares de ejercicios, o suelo parearlos y trabajar pues, sesiones de coger 2 o 3 ejercicios y sí que machacarlos en varias rondas. Y luego en la fase más específica próxima a la carrera, en los días, el día que hago ese compromise running, antes de hacer el compromise running, lo que suelo hacer es meter series de carrera a pie a ritmos más o menos en torno a umbral, con muy cortas recuperaciones. Te meto una primera fase del entrenamiento de series pues van desde 500 hasta 1500 metros con muy poquita recuperación y después un bloque de compromise running. Ya empiezo ese compromise running con cierta fatiga en las piernas. Al final eso me permite
no tener que hacer bloques de compromise running demasiado extensos muchas veces, o sea, sobre todo en esta fase de temporada que me aumente demasiado eso, la fatiga, y a tener ese estímulo de cansancio desde el principio. O sea, un poco, lo suelo meter bastante las 8 últimas semanas. Más o menos, ¿qué volumen de series Vale, haces? sí. ¿De De series volumen de de- casa umbral? Volumen, más o menos, lo que hago es acumular unos entre 15 y 20 minutos. Vale. Lo hago más por tiempo. Eso, volumen a nivel de tiempo. 15-20 minutos por encima de zona umbral, o en zona umbral muy poquito por encima, y con muy poquita recuperación, y son ese entre 15 y 20 minutos. Y después meto luego un compromise running de en torno a 20-30 minutos en esa fase. Llega un melón, uno de los melones para mí, que es definir qué es carrera comprometida, compromise running, qué es, porque si es correr y meter workouts en el medio, o hay que correr a un ritmo determinado para que sea carrera comprometida, o qué tipo de workouts hay que hacer, que esto supongo que daría para mucho, pero por lo menos quiero ver vuestra opinión. Y bueno, nada, adelante. ¿Qué es para vosotros el compromise running? Si lo, si, Buen melón, ¿eh? Yo, por ejemplo, no pongo en ninguna sesión compromise running. Así que yo es me un salgo nombre, de ya ese está. melón. Es, como es No, un ya nombre lo que sé, ha por creado eso. Jairos, pues Exactamente, es como quedamos Aleta muy bien y se ha diciéndolo, puesto eso. pero... Pues Sí. yo no lo utilizo eso Bueno, pero y yo aunque le no lo llamo... llames así, sí que entendemos lo que es todos, ¿no? Que es alternar carrera con workouts, sobre todo para trabajar la carrera en fatiga, con un componente muy Transiciones, ¿no? específico. Yo le llamo transiciones, Transiciones, ¿vale? ¿vale? Y lo mismo que antes, pues se pueden trabajar en formatos muy amplios, en series más cortas, con más intensidad, con menos intensidad, depende de lo que estés buscando. Pero esto en la entrevista, por ejemplo, que decía Edu Garriga, que métele 3 días de cardio añadido a todo esto, pues esto que has comentado ahora, las transiciones, es una de las cosas claves que se podrían llevar una hostia a toda la gente que pegue 3 días de carrera separado a esto, porque para mí ha sido una de las mayores diferencias el tener una máquina de cardio que la tenía antes aquí en la terraza y poder meter esas máquinas de cardio con los ejercicios, porque todo el mundo puede hacer series de 1000 a 4, todo el mundo puede mover un trineo fresco a 50 metros, pero hazlo como corresponde. Y para mí es una de las partes más importantes de lo que es Aero. Voy a tener que hacer una tertulia, Alfons, Edu Garriga y yo, los tres juntos, y hablamos un poco de todo esto. Nos entenderíamos, ¿eh? Seguro, seguro. Yo, en mi opinión, así... perdona, Alfonso, pensaba que ya has terminado, perdona. No, estoy. Yo, en mi opinión corta, para mí, como ha dicho Jos, ¿no? Yo creo que se puede trabajar de 1000 maneras la carrera comprometida. O sea, la puedes hacer a baja intensidad, la puedes hacer a un ritmo que ni siquiera luego vas a meter en la prueba para ganar todavía más adherencia a la alta intensidad. Pero yo creo que para mí, para catalogarlo carrera comprometida, si lo quieres llamar así, que para mí también son transiciones, de hecho, yo creo que deberías correr, pues mínimo al ritmo que quieres trabajar tu Hyrox, y luego meter los ejercicios correspondientes, ¿no? Específicos de la prueba. Pero para mí, pues, yo lo entendería así. Dani. Sí, para mí es algo muy parecido. Básicamente yo entiendo eso, llamémosle eso porque, como estáis diciendo, se le puede llamar como queráis. Alfonso ha dicho, es que son transiciones, realmente son transiciones, son cambios de una cosa a otra. Pero básicamente para mí yo lo entiendo como una, y no tiene por qué ser así, porque puede ser una manifestación de fuerza que requiera un condicionante energético, es decir, imaginaros que tu motor de gasolina en ese momento pegue un apretón y utilice mucho combustible y posterior a ese esfuerzo intenso tener que correr a unos ritmos determinados, porque claro, no sería compromise running si haces, por ejemplo, 5 sentadillas con una carga muy alta, sales a correr muy, muy lento. Entonces, no estaríamos trabajando esa capacidad. Básicamente, lo que nosotros buscamos con esas transiciones, y también como ha dicho Mario, es intentar que la manifestación de fuerza previa generada por el workout, llámese trineo, llámese lo que sea, no interfiera tanto en nuestra carrera. Entonces, básicamente, lo que nosotros intentamos es que nuestros atletas se hagan más eficientes en el proceso de cambiar de un workout en el que hay una solicitación energética muy alta de fuerza
a la carrera a pie. Y que ese cambio, esa transición, no afecte tanto al ritmo de carrera a pie. Eso es básicamente lo que Y a la nosotros inversa, buscamos. inclusive, ¿eh? Eso es, exacto. Entonces, bueno, también se da una situación en la que nosotros tenemos otro tipo de workout, que son los ergómetros, por ejemplo, donde hay un componente aeróbico mucho más grande, pero también hay un componente muscular importante. De hecho, hay gente que está utilizando ya diferentes técnicas en el remo o en el esquí para intentar fatigar menos la musculatura específica con la que luego va a correr. Entonces, yo pienso que a medida que entrenemos mejor a nuestro atleta en esos cambios, que además si lo pensáis, como Jairo está muy definido, los cambios son siempre los mismos. No nos vamos a encontrar ahora un cambio nuevo. Entonces, si tú tienes muy claro cuáles son los cambios, la idea es hacer que tu atleta sea cada vez más eficiente en esos cambios que se producen de un workout de fuerza a la carrera a pie, de un workout de resistencia como puede ser, o de un workout concreto estructural como puede ser el farmer, donde hay una predominancia del agarre, de la estructura de core, etcétera. Si tú eso lo trabajas, pues vas a hacer que tu atleta luego corra mejor dentro de la prueba. Eso es lo que hacemos, básicamente. Dentro de la periodización, el compromise running con ritmos similares, siempre cercanos al ritmo que llevamos a llevar en Jairos, solo lo hacemos en el periodo específico, en el periodo de realización, o también lo metemos antes. Pregunto. Yo en mi caso particular la- lo meto. Alfonso, Yo venga. Perdón. en mi caso particular lo meto en la última etapa. En la última etapa. Y incluso a veces un ritmo superior. Yo, por ejemplo, te puedo hacer un medio Hyrox, a lo mejor incluso te reduzco la carrera a la mitad y sí que te digo, corre 10 segundos más de lo que corrías en la competición y a lo mejor la mitad del workout. No siempre es necesario correr a ritmo de competición. Lo que no te pediría es ir a 40 segundos más bajo de lo que vas a correr en competición. Que sí que puedes hacer esas series a ese ritmo, pero luego no le veo la transferencia tan real a lo que sería la competición. Dani, Mario. Total, yo muy parecido. No como compromise run, sino como transiciones, las meto mucho más intensas en el periodo específico y luego o sea, bastante más. Y luego en la realización sí que les voy ajustando, les voy viendo cómo han respondido, si ha habido X mejoras, que es lo que estábamos buscando, para ya la competir. Sí, sí. Igual, Dani. Tal cual. Sí, tal cual. Yo en el periodo de transformación lo que hago es intentar encontrar aquellos ritmos en los que creo que luego el atleta necesita competir y ponerle algunos entrenamientos concretos para practicar esos ritmos después de los trabajos de fuerza o después de los ergómetros. Y luego en la fase de realización es donde se concretan esos trabajos y donde se hacen esos test específicos de competición, pues como ha dicho Alfonso, a lo mejor una parte del Kairos o trabajar incluso hay atletas que necesitan algo concreto, porque no todos los atletas son iguales. Entonces hay algunos que son más fuertes y que a lo mejor no les afecta tanto el trabajo de trineos, pero hay otros que son más débiles y necesitan trabajar más la fuerza y luego la carrera, o habría que concretar un poco. No todo es, una cosa es que lo hagamos en el periodo de transformación y luego en el de realización concretemos, pero si te enfocas en un atleta, sobre todo si es un atleta de élite, tienes que identificar cuáles son sus carencias, porque os pongo un ejemplo muy sencillo que todos conocéis. Emilio Martín, que todos le conocéis y tal. Emi, por ejemplo, siendo un atleta bastante flojo, espero que no escuche esto, pero es un flojera porque puede tener 40 kilos en pre de banca y 70 en sentadilla y ha mejorado un montón. No, pero hablando en serio, él no es un atleta muy fuerte, pero él, una transición, pensad que él se ha bajado de la bicicleta con las piernas destruidas 1.000.000 de veces a correr y estando muscularmente colapsado es capaz de correr a 2.50. Entonces, claro, ¿será bueno él haciendo transiciones? Buenísimo, porque sus sistemas energéticos son capaces de ponerse a funcionar para correr muy rápido. Él necesita mejorar esa fuerza porque ya la capacidad de transicionar la tiene. Entonces, igual que en otros atletas, por ejemplo, son más fuertes y no son capaces de correr tan bien, tenemos que trabajar más el aspecto de carrera. Por eso digo que lo único que estoy intentando resumir es que hay que individualizar un poco ese conditioning running porque hay gente que lo necesita de una manera y gente que lo necesita de otra. Vale, y ya por concluir esto, aunque Mario, creo que te tienes que ir ya, estamos ahí. Tú cuando veas que Bueno, tienes estoy que ahí ir. mirando, tengo al si Marta pequeño en la viene, ¿no? ventana así como papá y al bebé le tiene Marta a Biberón, así que
Bueno, cuando minutillos veas lo saco. lo dejamos, pues nos hemos pasado de la hora. Pero muy rápido, muy rápido. ¿Preferís unos workouts a otros para hacer transiciones o compromiso running, como lo llamemos, o variar? Y luego, ¿algún tipo de distancia os gusta más que otra? Es decir, trabajar el kilómetro porque es muy específico de Jairos, o no, o puedes meter series de 300, de 500, de 1500, de variación, o tenéis un patrón muy concreto para hacer esto. Bueno, en mi caso particular me gusta mucho trabajar lo que te vas a encontrar en la competición, ¿vale? Sí que es verdad que depende del tipo de competición, será una cosa u otra. Y, por ejemplo, un entrenamiento que había esta semana, en base a lo que estabas diciendo, pues del tema de transiciones, pues yo les pongo, por ejemplo, había series de 400. Y en este caso les digo, tú tienes que ir a este ritmo los 100 primeros metros y luego los otros 300 metros a ritmo de competición, porque yo quiero que mejoren en esa transición en concreto 100 metros. En Hyrox sería otra cosa distinta, ¿no? ¿Y cómo hago que mejoren esa debilidad? Pues le digo, el ejercicio que sales peor de la competición, imagínate que ese es de Hyrox el trineo, el que sales peor es yo qué sé, el esquí, el remo, lo que sea, pues te hago, durante 2 minutos vas a trabajar ese ejercicio, terminas los 2 minutos, sales esos 100 metros a un ritmo superior a la competición y luego esos 300 metros de la vuelta al ritmo de competición. Y de esa forma yo estoy haciendo la debilidad de esa persona, o un par de debilidades, dos ejercicios que salen peor, trabajando la transición entre esa debilidad, salir de ritmo superior y hacer el ritmo de competición. Y así te puedo hacer, por ejemplo, en este caso eran 10 series de 2 minutos más los 400. Y es una forma de trabajar específico para cada persona. Mario, Dani, tipo de workouts que utilizáis y distancias, volúmenes, un poco buscar algo. Dale, Danilo. Ah, vale. Creo yo que no te había escuchado, perdona. Sí, que antes he Bueno, hablado yo, digo que... yo utilizo todo tipo de... no utilizo algo concreto y no me gusta tampoco ceñirme a una distancia concreta, porque hay veces que necesito, por ejemplo, cambiar. Para mí una cosa importante que es la variabilidad, pero no lo hago solo por una cuestión de rendimiento, porque en atletas de élite, por ejemplo, a lo mejor la hago menos, pero en líneas generales no me ciño solo a los workouts de Jairos porque creo que es difícil mantener a alguien motivado durante todo el año si lo que hacen son zancadas, wall ball, trineo, tal. Entonces, a veces trabajo esas transiciones o ese compromise running o tal con otros ejercicios que no son específicos de Hyrox. Entonces, utilizo otro tipo de movimientos o, por ejemplo, algo que me gusta a mí muchísimo, que hay gente que le puede gustar más o menos, yo utilizo mucho los slam balls. ¿Por qué? Porque es una forma de trabajar la fuerza de manera general, de darle una importancia grande al trabajo de core, de trabajar también el agarre, de generar un trabajo de fuerza general y a veces los integro mucho en los compromise running porque también genera una variabilidad del entrenamiento grande. Y a mí me dan o por lo menos yo lo veo así, ¿no? Intento evitar que el atleta esté todo el periodo de preparación trabajando solo y exclusivamente con los workouts de Hyrox. Que hay gente que lo hace de otra manera. A mí, por ejemplo, si me mandaran el entrenamiento y yo desde el principio siempre veo los mismos trabajos, me agobiaría un poco. Entonces, igual es una percepción equivocada mía. Yo dejo un poco esos workouts específicos y ese siempre lo mismo para la fase más de competición, para la fase de realización y para el final de la fase de transformación. Pero durante otras fases también trabajo eso, pero utilizando otros patrones de movimiento y otros ejercicios. Y a veces voy variando, como dice Alfonso, metiendo diferentes distancias para que el atleta no se acostumbre siempre a hacer lo mismo. A veces son por tiempo y otras veces por distancia. A veces pueden ser series de 400 de 2 minutos. Que el atleta, si siempre le pones 500, se va a acostumbrar a eso, pero a veces le dices serie de 2 minutos, de 3 minutos, y parece que la has cambiado un montón. Y realmente lo único que has cambiado es la forma. A veces también lo hago en los ergómetros. En vez de programarle solo los trabajos en ergómetros, si solo programas por distancias, el atleta puede haber un momento que se aburra. Pero yo lo que hago es ponerle por calorías, por distancias, por potencia. ¿Para qué? Para que también de alguna manera se diviertan, ¿no? Y aprendan a trabajar un poco y a controlar su ritmo de todas formas.